Buenos días, vamos a dar inicio el día de hoy al curso de capacitación de emergencias obstétricas en conjunto Hospital General Salvatierra, Jurisdicción 4 y Hospital General Acámbaro. Me presento, soy la doctora Guadalupe Parra, obstetra que trabaja en Hospital General Salvatierra, y la plática que les voy a compartir el día de hoy es la guía de práctica clínica en diagnóstico y tratamiento de diabetes en el embarazo 2016, que es la última actualización que tenemos. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra plática. Para comenzar, vamos a tener la definición de lo que es la diabetes gestacional. Nosotros entendemos como diabetes gestacional un padecimiento caracterizado por la intolerancia a los carbohidratos con diversos grados de severidad, que se va a reconocer por primera vez durante el embarazo y que puede o no resolverse después de este. Entonces, en la actualidad tenemos esta definición que se ha modificado un poco en los últimos años, ya que antes cualquier diagnóstico de glucosa elevada en el embarazo se diagnosticaba como diabetes gestacional. En la actualidad, ahorita vamos a ver más adelante en la clasificación, que ya eso cambió, porque si nosotros detectamos glucosa elevada en una paciente en primer trimestre, ya no se va a aplicar el diagnóstico de diabetes gestacional, sino de diabetes pregestacional. Eso sí quiero que les quede bien claro, porque es un concepto relativamente nuevo. Anteriormente, como ya les comenté, catalogábamos diabética gestacional a toda la que debutaba en el embarazo, pero en la actualidad, ya dado a todos lo que se ha investigado sobre la enfermedad, nos dicen, si tú encuentras glucosa elevada en primer trimestre, tu paciente se va a clasificar como diabética pregestacional. Por otro lado, la importancia de este padecimiento se refiere, aquí lo comenta, la pregestacional en aquellas pacientes con diagnóstico previo a la patología del embarazo o que se diagnostican en el primer trimestre. Dentro de las generalidades de esta patología, que tenemos que la diabetes mellitus es una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono, que requiere cambios inmediatos en el estilo de vida. Esta enfermedad está asociada a complicaciones vasculares a largo plazo, incluyendo retinopatía, neuropatía y vasculopatía. De ahí que nosotros tenemos que inicialmente abordar a la paciente en cuanto a que es indiscutible que tiene que modificar sus hábitos, sobre todo sus hábitos dietéticos. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que nosotros en todo nuestro medio tenemos que las pacientes muchas veces creen que en el embarazo, como son dos, ella y el bebé, deben de comer el doble. Por eso es que la mayoría de estos padecimientos ocurren precisamente por una mala alimentación, porque la paciente no está bien informada sobre todo lo que ocurre en su cuerpo durante el embarazo. Acuérdense ustedes que muchas de las hormonas que se producen por el embarazo, todas las que aumentan, hacen un efecto contrarregulatorio en el organismo de la paciente. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que hace que el organismo de la paciente embarazada sea más lento para metabolizar los carbohidratos. Por eso es que se desarrolla esta enfermedad. Entonces tenemos que orientar a la paciente, sobre todo nuestras pacientes en nuestro medio, que la gran mayoría tienen sobrepeso. Debemos de ser muy insistentes en que no deben de subir mucho de peso durante el embarazo, porque esto les va a favorecer un factor de riesgo para el desarrollo de esta patología. Entonces, más del 90% de los casos de la diabetes que complican a un embarazo son casos de diabetes gestacional. En la última década hemos tenido un aumento muy significativo en la incidencia de esta enfermedad,
¿Por qué? Precisamente porque la mayoría de los alimentos que consumimos, recuerden ustedes, son medicamentos que son muy ricos en hidratos de carbono. Entonces, si nosotros no orientamos a la paciente sobre que tenga una buena alimentación, esto la va a condicionar a desarrollar esta patología a lo largo de su embarazo. ¿Sale? Las pacientes que cursan con diabetes durante la gestación presentan un mayor riesgo de complicaciones maternas y fetales en comparación con la población general, como lo marca también la preeclampsia, las malformaciones congénitas, la macrosomía, la prematurez, la hipoglicemia, hipocalcemia, la ictericia, el síndrome de distrés respiratorio y la muerte fetal. Todas estas complicaciones es como yo siempre les comento a mis pacientes de la consulta. Le digo, a usted difícilmente le va a pasar algo si tiene la glucosa elevada, pero las complicaciones todas van a ser para su bebé. Todo esto que tenemos enlistado aquí sobre las consecuencias que pueden tener los bebés hijos de mamás diabéticas, eso es la importancia de esta patología. Yo recuerdo hace 17 años que llegué yo al Hospital General Salvatierra, tiro por viaje teníamos óbitos fetales. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había un desconocimiento total de esta patología, que es una de las principales causas de óbitos. Entonces, nos aplicamos nosotros a hacer con primer nivel de atención todo lo del tamizaje a todas las pacientes embarazadas para prevenir esto. Y en un tiempo, más o menos como 2 o 3 años, esa cantidad de óbitos fetales que teníamos disminuyó drásticamente porque ya hacíamos el tamiz metabólico a todas las señoras. Entonces, nos dábamos cuenta a tiempo si la paciente estaba cursando con diabetes gestacional y obviamente se ponía a echar mano de la dieta, de la orientación, de medicamento, para que ellas tuvieran un resultado óptimo a la hora del nacimiento de su bebé. La diabetes preexistente o pregestacional tenemos que expone al feto a concentraciones elevadas de glucosa durante el primer trimestre del embarazo. Por ello, incrementa el riesgo de malformaciones congénitas a nivel, sobre todo, de sistema nervioso central, cardiovascular, renal, músculo esquelético, entre otras, con la alta posibilidad de abortos espontáneos. Es por eso que, sobre todo, en primer nivel de atención, donde llevamos el control de la cartera de pacientes crónicos, si tenemos pacientes en edad reproductiva que quieran lograr un embarazo, no les podemos decir que no se puede. Claro que se puede, pero tenemos que tener a esas pacientes en un buen control metabólico, con una hemoglobina glucosilada por debajo de 6.5. Esto para disminuir todo esto que estamos comentando aquí en cuanto a las malformaciones cardíacas, sobre todo de los fetos. Además de que en la actualidad contamos con la ayuda de los ultrasonidos. Recuerden ustedes que en la actualidad tenemos lo que es los marcadores de primer trimestre, que es un ultrasonido que se realiza de la semana 11 a la 14 y que es para identificar bebés con probables cromosomopatías, ¿sale? Dentro de las cromosomopatías, obviamente entran estas pacientes diabéticas pregestacionales con alto riesgo de malformaciones cardíacas en los bebés. Entonces, la paciente diabética pregestacional, claro que se puede embarazar, pero tiene que tener un control óptimo en el momento de la fecundación para evitar todos los efectos adversos que se pueden provocar en su bebé. Los hijos de madres diabéticas podrían tener consecuencias a largo plazo, como son la enfermedad coronaria, la hipertensión arterial crónica, la dislipidemia, obesidad y diabetes mellitus tipo 2 en la vida adulta temprana.
Todos estos factores de riesgo se los estamos heredando nosotros a nuestros hijos, si nosotros somos diabéticas y no lo sabemos, ¿sale? Por eso es importantísimo todo lo que es el tamizaje en todas las pacientes embarazadas. ¿Por qué? Porque desde ahí nosotros ya le estamos pasando la información genética a nuestros hijos. Y si nosotros cursamos con diabetes en el embarazo y no lo sabemos, toda la repercusión genética se la vamos a transmitir desde ese momento a nuestros bebés y van a ser hijos con obesidad temprana, resistencia a la insulina, que pueden desarrollar inclusive diabetes en su vida adulta temprana. Dentro de la prevalencia de la diabetes, tenemos que a nivel mundial se ha estimado un 7% en todos los embarazos, resultando en más de 200,000 casos anuales. En México, la prevalencia de la diabetes gestacional se reporta de un 8.7 a un 17.7%. La mujer mexicana está en mayor posibilidad de desarrollar diabetes gestacional en cuanto a la pertenencia a un grupo étnico de alto riesgo. Acuérdense ustedes que pertenecer a la raza hispana nos hace como predisponentes, como un factor predisponente para el desarrollo de esta enfermedad. Entonces, la prevalencia de todas las formas de diabetes, sea tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional, se reporta a nivel mundial entre el 15 y el 20%. Sin embargo, esta variación tan alta depende de la población estudiada. Nosotros aquí en nuestra área, no en el área de Salvatierra, no hemos hecho un estudio analítico, pero sí les puedo yo comentar que en el hospital tenemos el índice de prevalencia de diabetes gestacional en ocasiones se nos ha ido hasta el 30-35% de las pacientes embarazadas. Entonces tenemos un índice, una prevalencia muy elevada en nuestro medio. Todo esto ahorita lo vamos a ver más adelante, tiene que ver mucho con todo lo que son los factores de riesgos asociados. Muy bien, entonces ahorita lo vamos a estar analizando punto por punto. Las mujeres que desarrollan diabetes gestacional tienen un alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en los siguientes 10 años posteriores a la resolución de su embarazo. De ahí la importancia de hacer el retamizaje en las pacientes en el puerperio, ¿sí? Si ustedes tienen una paciente que ya se hizo el diagnóstico, sea por el paso de tamiz o por el paso de curva de tolerancia, se hace el diagnóstico de diabetes gestacional, tenemos que tener la acuciosidad de en 6 semanas posterior al nacimiento de su hijo, que es en la cuarentena que le llamamos nosotros. Al terminar la cuarentena tenemos que hacer el retamizaje de esta paciente para saber si quedó sana o quedó con algún grado de intolerancia a los carbohidratos. Entonces, la curva que se le solicita es igual una curva de 75 gramos de glucosa para hacer el retamizaje. Y se tiene que ver en la consulta, ¿sale? Para que les quede eso bien claro, ya que si la paciente se atiende en alguno de los hospitales, se supone que se tiene que citar a las 6 semanas al retamizaje, pero si por alguna razón se hubiese pasado dar el seguimiento a esta paciente, háganos el favor ustedes de en primer nivel de atención volver a ver a esta señora y solicitarle su curva para el retamizaje. De hecho, la presente guía tiene como objetivo unificar los criterios del diagnóstico, el tratamiento, vigilancia y seguimiento de las pacientes que cursan con diabetes durante la gestación con la finalidad de disminuir las morbimortalidades maternas y fetales asociadas. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de diabetes gestacional? La mujer mexicana pertenece a un grupo étnico considerado de riesgo para diabetes mellitus. Las pacientes embarazadas se van a clasificar en 3 grupos para desarrollar diabetes gestacional.
tenemos lo que es el grupo de bajo riesgo, el riesgo moderado y el alto riesgo. Vamos ahorita a analizarlos en un cuadro para que ustedes tengan en cuenta todas esas notas para hacer el diagnóstico. En este cuadro nos dice lo de los factores de riesgo. Tenemos en riesgo bajo, nos comentan aquí que en el riesgo bajo vamos a tener a las pacientes que tengan un grupo étnico con bajo riesgo, que no sería el nuestro, porque nosotros por el grupo étnico somos de alto riesgo. Pacientes sin diabetes conocida en familiares de primer grado, o sea, hace que eso también es complicado porque en nuestro medio la mayoría de nuestros familiares o pacientes tienen familiares de primer grado con problema de diabetes. Edad menor a 25 años, índice de masa corporal normal antes del embarazo, un peso normal al nacimiento, sin antecedentes de alteraciones en el metabolismo de la glucosa y sin historia de pobres resultados obstétricos. En cuanto a los pobres resultados obstétricos, los vamos a tener en cuenta cuando las pacientes tienen antecedentes de óbitos, ¿sale? El antecedente de óbito en una paciente es un factor de riesgo, de ahí que la tenemos en cuenta como una paciente de alto riesgo para el desarrollo de diabetes en el embarazo. En el riesgo intermedio, pues tenemos mujeres que no cumplen con criterios de bajo o de alto riesgo, y en los de riesgo elevado tenemos a estas mujeres. Son las mujeres que presentan una obesidad severa, diabetes conocida en familiares de primer grado, antecedente de alteraciones en el metabolismo de la glucosa, como sería lo que le denominamos diabetes, lo que denominamos como intolerancia a los carbohidratos o prediabetes en embarazos anteriores. Diagnóstico establecido de intolerancia a la glucosa, o sea que serían las pacientes pues, diabéticas pregestacionales, diagnóstico previo de síndrome de ovario poliquístico, antecedente de productos macrosómicos mayores de 4 kilos al nacimiento, o pacientes en las que acudieron a nuestra primera cita de consulta en primer nivel de atención, se les realizó la tira reactiva y nos dio la presencia de glucosuria. Todas estas características son lo que nosotros vamos a considerar como pacientes de alto riesgo. Por ende, como pueden ustedes ver, la mayoría de nuestras pacientes que acuden el día a día a nuestra consulta general son pacientes de alto riesgo, ya que la mayoría cuentan con el antecedente de familiares en primera línea diabéticos, son pacientes con sobrepeso y los demás antecedentes tienen que ver obviamente con la obesidad, la resistencia a la insulina. Por eso es que está el síndrome de ovario poliquístico. Recuerden ustedes que el síndrome de ovario poliquístico normalmente se caracteriza por la presencia de resistencia a la insulina. Esto va a favorecer en un futuro que si la paciente se embaraza, sea una paciente con muchas posibilidades de desarrollar diabetes en el embarazo. Se han identificado también otros factores de riesgo para el desarrollo de diabetes gestacional, como lo es la edad mayor a los 30 años, la historia previa de diabetes gestacional en los embarazos anteriores, la historia familiar de diabetes en familiares de primer grado o un índice de masa corporal por arriba de 30. Historia de abortos recurrentes o muerte fetal in útero de causa inexplicable. Por eso es que todas las pacientes con antecedente de óbito que no sabemos por qué fue el motivo del óbito, se van a considerar como pacientes con altas posibilidades de desarrollar diabetes en el embarazo. La guía nos recomienda realizar glucosa plasmática en ayuno en la primera visita prenatal o antes de las 13 semanas, como les comentaba, a todas las pacientes, para una detección temprana en mujeres con diabetes tipo 2 no diagnosticadas antes del embarazo. Entonces, aquí es parte de lo que nosotros solicitamos en la primera consulta dentro de lo que llamamos laboratorios prenatales. En los prenatales va nuestra química sanguínea, que es la que nos va a decir sobre la glucosa en ayuno de nuestra paciente.
Se ha demostrado la necesidad de realizar el tamiz metabólico o la curva de tolerancia a los carbohidratos entre la semana 24 y la 28 en mujeres de un riesgo moderado, así como las pacientes de alto riesgo que tuvieron los resultados normales de la glucosa en la primera visita. Si nosotros tenemos desde la primera visita una paciente con una glucosa central elevada, está totalmente justificado desde esta semana mandar a hacer intencionalmente el tamiz o mandar a hacer la curva. Acuérdense que ahorita tenemos ya dos tendencias, una que es para hacer el diagnóstico en un paso o hacer el diagnóstico en 2 pasos, lo que se les haga más fácil a ustedes. Tengo entendido que en primer nivel de atención hay un poco de desabasto de los dextrosoles para realizar los tamices metabólicos. Ahí, si ustedes tienen una paciente con más de 2 factores de riesgo que acude a su consulta de primera vez y se le va a solicitar el tamiz, ahí lo que pueden hacer ustedes, si tiene muchos antecedentes de riesgo la señora, es irnos directamente a la curva, o sea, irnos directamente desde la primera vez a la curva de tolerancia, ya que esta es la que nos va a dar mayor información, porque si le solicitamos el tamiz y ella lo tiene que pagar, si sale sospechoso, después de todos modos se tiene que hacer la confirmatoria con la curva de tolerancia y va a ser doble gasto para la paciente. Por eso es que se puede obviar lo del tamiz, porque en costos en los laboratorios particulares oscilan, la diferencia es como de 50 pesos entre un tamiz y una curva. Entonces nos podemos ir directamente con la curva para desde ahí ya identificar a nuestra paciente con factores de riesgo y ver si efectivamente sí tiene diabetes gestacional, ¿sale? Entonces, nos reporta aquí en la guía que si tenemos pacientes con glucosas por arriba de 92, se tiene que realizar en ayuno la búsqueda intencional de la diabetes, sea por el paso de tamiz o sea por el de la curva de tolerancia. El tamizaje se debe de realizar con 50 gramos de glucosa, no se requiere que la paciente tenga un ayuno y se va a dar la carga de 50 gramos y se va a determinar la glucosa a la hora, ¿sale? Este tamizaje normalmente, como ya se los comenté en diapositivas previas, se debe de realizar entre la semana 24 y la 28, siempre y cuando sus pacientes en las glucosas centrales que tuvieron en su primera visita hayan sido menores a 92. Si no, se les debe de solicitar desde ahí todo lo del tamiz o la curva. Si los niveles plasmáticos de la glucosa a la hora son mayores a 140, tenemos que hacer la curva de tolerancia. Era lo que le decía, por eso en la guía nos manejan, se hace el diagnóstico por un paso o se hace por 2 pasos. Ustedes tienen que ver ahí si en sus unidades no tienen para realizar el tamizaje y se va a solicitar externo, entonces deben de valorar para que la paciente no tenga un doble gasto el mandar la curva desde un inicio con 75 gramos. Obviamente, las características de la toma para las dos pruebas son diferentes, ya que el tamiz no es necesario que la paciente tenga ayuno. La paciente puede llegar posterior a la ingesta de su desayuno o de su comida, se le dan los 50 gramos de glucosa y se checa la hora. Si a la hora tenemos un resultado mayor a 140, ya nos da un tamiz sospechoso, que por ende tenemos que corroborar con la solicitud de una curva de tolerancia de 75 gramos. Para la realización de la curva de tolerancia de 75 gramos, las mujeres deben de tener por lo menos un ayuno de 8 horas. Y el diagnóstico lo vamos a establecer cuando uno de los valores plasmáticos se encuentre elevado. Entonces, la curva de 75 gramos, a diferencia de la de 100 gramos, se determina, la primera glucosa es en ayuno, la siguiente es a la primera hora y la otra muestra es a las 2 horas.
De ahí nos dan, aquí están los valores en la tabla, tenemos que si tenemos una glucosa en ayuna por arriba de 92 o una glucosa a la hora de que se le dio la carga mayor a 180 o a las 2 horas posteriores a la carga mayor a 153, ya vamos a hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. Cualquiera de los 3 valores que esté positivo nos hace el diagnóstico. Como ustedes se pueden dar cuenta aquí, si ustedes recuerdan, en la guía anterior a esta que se modificó, nos basábamos en los criterios de Carpenter y Coustan, que estos eran criterios que se otorgaban con una carga de glucosa de 100 gramos y nos daban los resultados en ayuno, a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Y el diagnóstico se hacía cuando había 2 valores positivos. Ahora ya todo eso se hizo el reajuste y nos vamos a ir con la curva de 75 gramos. Y de aquí pues es nada más 3 valores, de los cuales con que uno de ellos esté positivo se va a hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. El diagnóstico de diabetes pregestacional se va a establecer en embarazadas antes de la semana 13, como ya les había comentado, utilizando los criterios estándar para el diagnóstico de diabetes tipo 2. Los criterios estándar, acuérdense ustedes, para hacer el diagnóstico de diabetes son los siguientes. 2 glucosas plasmáticas en ayuno mayores a 126. Una glucosa capilar al azar, independientemente de que esté o no el paciente en ayuno, mayor a 200 miligramos sobre decilitro. Y una glucosa plasmática 2 horas poscarga de 75 mayor a 200, así como una hemoglobina glucosilada mayor a 6.5. Entonces, para hacer el diagnóstico de diabetes tipo 2, son estos los criterios que ya tienen mucho tiempo que se están utilizando para el diagnóstico. Entonces, si tenemos una paciente que se nos complique solicitarle el tamiz o que no tenga ella dinero para realizarse el tamiz, se puede realizar la solicitud de la hemoglobina glucosilada desde la primera cita que la paciente acude con nosotros. Y ya esto nos va a servir para hacer el tamizaje. ¿Cuál va a ser el tratamiento y el manejo de la paciente con diabetes gestacional? Nosotros tenemos que tener como punto de partida la dieta. La dieta es el principal tratamiento para la paciente diabética. Por tanto, se tiene que, en cuanto se hace el diagnóstico, se tiene que mandar inmediatamente al servicio de nutrición para que ellos adecúen la dieta, porque como les comentaba desde un inicio, la mayoría de las pacientes embarazadas hacen la intolerancia debido a que no están informadas de que no deben de comer por 2. Ella debe de comer una dieta saludable para su embarazo y no llenarse de tanta cosa que les da hambre y comer pura cosa que es rica en hidratos de carbono. Por lo tanto, la mayor parte de las veces en el tratamiento de la diabetes gestacional tenemos un éxito del 82 al 93% con la pura dieta. Entonces, yo siempre les comento a las pacientes, el problema con ustedes no es el ayuno, porque generalmente la paciente con diabetes gestacional nos va a manejar cifras en ayuno normales. El problema es cuando comen, que comen mucho y tarda mucho tiempo su organismo en metabolizar los carbohidratos. Por lo tanto, todos esos efectos adversos que no queremos que tengan nuestros bebés, los van a tener, ya que al tener la ingesta de los carbohidratos, el cuerpo de la paciente embarazada tarda mucho tiempo en metabolizarlos. Por ello es que los bebés empiezan a crecer más, empiezan a orinar más y tenemos todas las consecuencias de un feto con fetopatía diabética, ¿sale? Entonces, los principales objetivos de la terapia médica nutricional son lograr una ganancia de peso adecuada, mantener un buen control glucémico y evitar obviamente la cetonuria y los episodios de hipoglicemia. Cabe señalar
que es muy importante tener a las pacientes en un estricto control metabólico, pero todavía es más delicado si nosotros no damos una dieta adecuada o medicamento que puede ocasionarnos hipoglicemia. Porque acuérdense ustedes que una hipoglicemia en una mujer embarazada es igual a un óbito fetal. Entonces, por eso tenemos que tener un estricto control con todas nuestras pacientes para evitar todos estos eventos adversos que pueden ocurrir si no les brindamos una adecuada orientación dietética, nutricional y de los medicamentos que podemos utilizar. En este cuadro nos dicen sobre la ganancia de peso recomendada durante el embarazo. Esto sí lo tenemos que tener muy en cuenta, porque acuérdense que era lo que les comentaba, la mayoría de nuestras pacientes están con sobrepeso. Si nosotros tenemos una paciente con sobrepeso, lo ideal en ganancia de peso para ella va a ser de 7 kilos a 11.5. Entonces, de ahí que el control prenatal en primer nivel de atención tiene que ser muy estricto en cuanto al peso. Si nosotros vemos que la paciente va iniciando el embarazo y ya tiene un índice de masa corporal muy alto, tenemos que insistirle en que debe de tener una dieta sana para evitar que suba mucho de peso en el embarazo, porque esto la va a condicionar como otro factor predisponente al desarrollo de este tipo de patologías. ¿Sale? Tenemos que la paciente con obesidad en un índice de masa corporal mayor a 30 debe de subir en total de 5 a 9 kilos durante todo el embarazo. Entonces, por eso de ahí la importancia de que cada que van a la consulta con nosotros las pacientes se deben de pesar para nosotros estar viendo cuánto peso ha ganado de un mes a otro y si fueron mucho lo que subió, insistir a la paciente sobre la dieta. Nos dice la evidencia científica sugiere que en las mujeres diabéticas con sobrepeso y obesidad se incrementa el riesgo de complicaciones en el embarazo, incluyendo hipertensión, muerte fetal y mayor riesgo de cesárea. ¿Por qué? Pues porque si vamos a tener fetos macrosómicos, pues no podemos dar un parto normal a la paciente. Tenemos que indicarle una cesárea por el feto macrosómico. Tenemos que dentro de las restricciones energéticas que nos recomiendan los nutriólogos, normalmente son dietas que van de 1.600 a 1.800 kilocalorías por día y nos va a mejorar esto mucho la glucemia en ayuno. Tenemos que orientar a la paciente, ya que si nos ponemos a analizar desde una primera consulta que tengamos con ellas y empezamos a hacer el cálculo de las calorías que consumen, la mayoría de nuestras pacientes están con cálculos de calorías por arriba de 3,000 calorías al día. Entonces, sí es dar una reestructuración total de su dieta, que finalmente pues esto nos va a echar la mano el personal de nutrición y normalmente estas dietas se las recomiendan ellas dietas en quinto, que quiere decir que van a ser sus 3 alimentos principales, el desayuno, comida y cena, y entre estos tienen que comer una colación para evitar las hipoglicemias, ¿sale? Entonces, la dieta es la piedra angular, la piedra fundamental de nuestras pacientes con diabetes gestacional. Punto número 2, el ejercicio. El ejercicio es una cosa también primordial en las pacientes embarazadas. Obviamente, pues no las vamos a mandar a hacer cardio ni las vamos a mandar a hacer pesas. Yo la mayoría de las veces le digo, con que usted camine por lo menos 30 minutos diarios, con eso es suficiente para que usted tenga un adecuado metabolismo de los carbohidratos. Tampoco las vamos a someter, como les digo, a terapias exhaustivas de ejercicio, porque ya que esto nos puede condicionar amenazas de aborto o amenazas de parto prematuro. Entonces, con que la paciente se vaya a caminar por lo menos media hora al día, eso es más que suficiente para que en unión con la dieta tengamos buenos resultados. Dentro de lo que es el tratamiento farmacológico tenemos lo que son los hipoglucemiantes orales.
Y dentro de este, el más conocido que tenemos nosotros y el que está indicado en todas las pacientes embarazadas es la metformina. Entonces, ¿qué es la metformina? La metformina es una biguanida, es un sensibilizador de los receptores de insulina. Este va a actuar inhibiendo la gluconeogénesis y la liberación de la glucosa hepática, mientras que va a incrementar el consumo de la glucosa en el músculo. Entonces, si nosotros tenemos pacientes que no han respondido a la dieta, que no han respondido al ejercicio, tenemos como opción, una opción muy segura, el uso de la metformina. No debemos de tener miedo de utilizar la metformina. Hay muchas veces que a mí me llegan las señoras, inclusive las pregestacionales, que se controlaban con metformina, se dan cuenta que están embarazadas, van a centro de salud y en centro de salud se la suspenden y le dicen, no, no se la tome hasta que vaya con el ginecólogo. No, pues, ¿cómo vamos a hacer eso? Si ella ya estaba tomando metformina, ella tiene que seguir tomando la metformina y ya cuando venga la valoración con nosotros, dependiendo de la hemoglobina glucosilada, nosotros vamos a ver los ajustes y de acuerdo a la bitácora de las glucosas que se va a estar monitorizando la paciente. Entonces, la metformina es el único medicamento autorizado por la FDA para utilizarse en pacientes embarazadas. Así que es un medicamento seguro, no deben de tener miedo a utilizarlo. Si tienen pacientes, como ya lo vimos en el cuadro previo, que tienen mucho factor de riesgo, que están obesas, que tienen datos de resistencia a la insulina, ustedes desde el primer nivel de atención pueden prescribir el medicamento. Si lo único si quieren es darlo en una dosis bajita, que podría ser 500 miligramos en la mañana y 500 en la noche, antes de la cena y antes del desayuno. Y ya cuando la paciente acuda aquí con nosotros, nosotros hacemos la adecuación. Pero siempre acuérdense que tiene que ser, en primer punto, nutrición. A la semana debe iniciar con nutrición. Si no hay un buen control, vamos a valorar el inicio de la metformina. A menos que tengamos una curva donde los valores por arriba de la hora o de las 2 horas están en más de 200, ahí sí es indicado iniciarle desde primera instancia el medicamento. ¿Sale? El uso de la metformina en pacientes embarazadas. Aquí nos dice cuáles son las pacientes que son candidatas al uso de la metformina en el embarazo. Tenemos pacientes con antecedente de síndrome de ovario poliquístico y tratamiento con metformina, por lo de la resistencia a la insulina, acuérdense ustedes. Pacientes con falla de la terapia médica nutricional. Pacientes con índices de masa corporal mayores a 35. Y pacientes que tengan glucosas en ayuno menores a 110 que no responden al tratamiento médico nutricional. Dice, una edad gestacional al momento del diagnóstico por arriba de 25 semanas de gestación y que no tengan una historia previa de diabetes mellitus gestacional. Esas son las pacientes candidatas a metformina. Y aquí vienen las dosis recomendadas, como les decía. Las dosis recomendadas pueden ir de 500 a 800 miligramos cada 8 horas. Y obviamente esto va a depender de nuestras bitácoras, de las glucosas. Ahorita vamos a ver que las bitácoras que se les dejan a las pacientes son bitácoras donde ellas se van a checar las glucosas en ayuno y glucosas a las 2 horas de que desayunan, de que comen o de que cenan. Cuando ellas acuden a la consulta con nosotros, nosotros hacemos el análisis de la bitácora de las glucosas y de acuerdo a esto nosotros vamos haciendo los ajustes en cuanto al medicamento o inclusive en cuanto a la insulina, que es el siguiente paso que vamos a ver ahorita. Y ya nada más para finalizar con la metformina, tenemos que la dosis máxima utilizada es de 2000 miligramos al día. En algunas ocasiones, cuando no hay un buen control, nos marca la guía que podemos utilizar el tope hasta 2500 miligramos, que sería dejándoles las dosis de 850 cada 8 horas. Del inciso B, que es el tratamiento con la insulina, nosotros tenemos estos de aquí del tratamiento con insulina. Yo sí les recomiendo no hacerlo ustedes en primer nivel de atención.
ya que esto debe de hacerse normalmente teniendo internada a la paciente. Se le tiene que hacer el cálculo de la insulina y tenemos que tener una estricta vigilancia con los dextrostis preprandiales y postprandiales 2 horas, ya que estos nos sirven para estar haciendo los ajustes. Entonces, esto es únicamente para que ustedes vean que obviamente el tratamiento con la insulina en la paciente diabética embarazada también es un tratamiento que se puede utilizar con resultados muy satisfactorios, ¿sale? Entonces, las insulinas que vamos a utilizar en el embarazo son la insulina NPH, que es la de acción intermedia, y la insulina rápida. Entonces, obviamente esto pues tiene los criterios, como ahorita los vamos a ver a continuación, y aquí viene cómo se deben de hacer los cálculos, que eso pues es únicamente para que ustedes estén en el entendido de cómo se deben de hacer los cálculos, pero esos generalmente se hacen ya cuando la paciente la tenemos hospitalizada. En las pacientes que no logran cumplir las metas del control glicémico con los cambios en el estilo de vida, en la terapia médica nutricional se recomienda el inicio de la terapia con insulina NPH, como ya les comenté. La insulina de acción rápida es generalmente necesario para el control de la hiperglucemia postprandial, así como para optimizar las dosis de la insulina de acción intermedia. O sea, que se tiene que hacer la combinación para tener los resultados deseados para evitar las complicaciones perinatales. El uso de la insulina rápida es generalmente necesario para el control de la hiperglucemia postprandial y, como les decía, es para optimizar la de la acción intermedia, que es la NPH. Este es el cuadro de cómo debemos de iniciar las insulinas. Este cuadro, a pesar de que es una actualización 2016, nos marca una dosis muy bajita para el inicio de la dosis de insulina. Pero ahí nosotros nos podemos adecuar a lo que nosotros vemos y también nos podemos adecuar al resultado de la hemoglobina glucosilada. Si tenemos una hemoglobina glucosilada con franco descontrol, obviamente las dosis con las que vamos a iniciar nosotros el esquema van a ser dosis de 0.5 por kilo de peso de la paciente. Obviamente se va a hacer el cálculo calculando 2/3 del total de la insulina en la mañana antes del desayuno y 1/3 por la tarde, ¿sale? Y de estos, los 2/3 que se aplican en la mañana, el cálculo va a ser de 2/3 de insulina NPH y 1/3 de insulina rápida, y por la tarde va a ser mitad y mitad, va a ser mitad de NPH y mitad de rápida. Este es el esquema que se utiliza en la mayoría de los hospitales en las que tienen pacientes diabéticas, y de acuerdo a esto se van haciendo los ajustes. Es muy sencillo. Los ajustes se pueden ir haciendo de 2 en 2 todos los días, dependiendo, porque acuérdense que se quedan las pacientes con sus dextrostis. A lo largo del día se hace el cálculo de si hubo necesidad de aplicar, porque aparte se deja insulina requerimientos. Entonces, se deja la insulina requerimientos dependiendo de los dextrostis y se van haciendo los ajustes para ir viendo cuál es la mejor dosis que la paciente va a aceptar para tener las metas de control, ¿vale? Entonces, en este cuadrito nos dice todo eso que les acabo de comentar y obviamente vamos a ver a continuación lo que nosotros estamos esperando, cuáles son los valores de las metas de control para nosotros decir que nuestra paciente está con un buen control metabólico. Las metas terapéuticas que nosotros vamos a perseguir en estas pacientes con el tratamiento farmacológico, vamos a tener que nosotros queremos, nuestras metas son dextrostis en ayuno de 95 o menos y dextrostis a las 2 horas postprandiales de 120 miligramos o menos. Esas son nuestras metas terapéuticas, ¿sale? Si nosotros tenemos a nuestras pacientes dentro de estas metas, tenemos una paciente con un buen control metabólico, por lo tanto, tenemos que tener unos resultados perinatales muy buenos.
El automonitoreo de la glucosa en las pacientes embarazadas es muy importante, de ahí que yo les insisto, porque muchas veces nosotros les dejamos la bitácora a las pacientes. Yo siempre le digo, si usted tiene la forma de comprar un glucómetro, eso sería lo ideal, porque se tienen que estar haciendo las determinaciones un día en ayuno, al otro día 2 horas postprandiales, al otro día 2 horas postprandiales de desayuno, comida y cena. Entonces, son mucho para que la paciente esté yendo al centro de salud, es muchas veces que tendría que estar yendo la paciente. Entonces, de ahí que se les dice que hagan el esfuerzo por pues comprar un glucómetro para que el automonitoreo sea más estrecho y podamos estar haciendo las adecuaciones en cuanto a los hipoglucemiantes orales o a la insulina. ¿Cuál es la vigilancia materna y fetal que nosotros tenemos que tener con estas pacientes? Pues aquí está lo que les comentaba desde un inicio, realizar en la primera visita prenatal, obviamente la historia clínica completa, que ahí es donde ustedes se van a dar cuenta de los factores de riesgo con los cuales cuenta la paciente. Vamos a darnos cuenta de los factores de riesgo y le vamos a solicitar los prenatales, dentro de los cuales pues tenemos la biometría hemática, la glucosa sérica, el examen general de orina, el BDRL, el grupo IRH, urea, creatinina y obviamente el ultrasonido obstétrico. Nosotros vamos a tener la indicación de realizar ultrasonidos Doppler para establecer el pronóstico de bienestar fetal solo en las pacientes que cuenten con el antecedente de hipertensión arterial, de retinopatía, de nefropatía o sospechen en la restricción en el crecimiento intrauterino o daño vascular. O sea que son predominantemente las pacientes diabéticas pregestacionales. De ahí la importancia de hacer el diagnóstico oportuno en todas las pacientes. ¿Cuáles van a ser los criterios de hospitalización de la paciente? Los episodios de hipoglucemia severa pueden ocurrir durante el embarazo en 45% de las mujeres con diabetes tipo 1 y en 19% de las pacientes con diabetes tipo 2. Los estudios han demostrado que los efectos de la hipoglicemia materna incrementan el riesgo de restricción en el crecimiento placentario, por lo tanto, pues es lo que se tiene que estar monitorizando en estas pacientes diabéticas. Si tenemos paciente diabética con un feto con datos de restricción, quiere decir que muy probablemente se estuvo asociando con episodios de hipoglicemia. Todo lo contrario, si tenemos bebés con macrosomía, pues estos obviamente se asocian a picos de hiperglucemia frecuentes durante el embarazo. Toda paciente embarazada con diabetes gestacional que no cumpla con las metas terapéuticas posterior al tratamiento médico-nutricional, ejercicio y que se inicie el tratamiento con la metformina o con la insulina, tenemos que valorar la hospitalización de la paciente para tener un mejor control glicémico. Entonces, aquí estos son los criterios de hospitalización, nos marca que con tener una paciente con una glicemia en ayuno mayor a 140 o postprandial a la hora mayor a 180, este ya es un criterio para internamiento. ¿Por qué? Porque aunque esté con esquema de insulina, si no tenemos buenos controles, se tiene que volver a internar para hacer el recálculo nuevamente de la insulina y ver cuál es el que nos está faltando. ¿Nos está fallando el factor de la dieta o nos está fallando el factor de que la paciente no se hace el automonitoreo? Entonces tenemos que tener un seguimiento muy estrecho con estas pacientes, por eso es que estas son las indicaciones para el internamiento, que básicamente pues esas son indicaciones para lo que son los hospitales, pero para que ustedes estén enterados también de cuáles son los datos, o si tienen una paciente con un dextrostis de 180 al azar, pues sabe que señora, vaya a urgencias para que valoren el internamiento porque está muy elevado, ¿sale? Entonces sí se puede hacer. La hipoglicemia la consideramos como glucosa en ayuno menor a 60 y obviamente la inestabilidad metabólica manifestada por episodios de hipoglucemia menor a 60 seguidos de hiperglucemias
posteriores a 300 nos indica obviamente un franco descontrol y en que podemos inclusive pensar en que la paciente pueda tener ya daño a nivel renal o por qué nos está haciendo esas fluctuaciones entre las hipoglicemias y las hiperglicemias. ¿Sale? Entonces son estas pacientes son las que deben de estar internadas para estar realizando los ajustes. Como último punto tenemos lo de la vía de nacimiento. La vía de nacimiento de los bebés de mamás diabéticas gestacionales únicamente tiene indicación obstétrica. No quiere decir que porque es una paciente diabética gestacional le vamos a hacer cesárea. No. Aquí todo tiene que ver al final del embarazo, con cuánto peso termina ese feto, tiene que ver también con el número de gestas de las pacientes. Si son pacientes multigestas que ya han tenido partos anteriores, la posibilidad de un parto es alta. Entonces, aquí la indicación de la vía de nacimiento es obstétrica. Lo que sí nos marca la guía es que las pacientes diabéticas gestacionales no las podemos dejar que lleguen a las 41 semanas. Pacientes diabéticas gestacionales con un mal control glicémico está indicada la resolución del embarazo a partir de la semana 38. Y pacientes con un buen control metabólico está indicada la interrupción a la semana 39. Aquí obviamente se van a valorar las pacientes a su ingreso si son candidatas a una inductoconducción de trabajo de parto o si se les va a hacer cesárea por alguna otra indicación obstétrica. ¿Sale? Entonces, ya la decisión va a ser del médico tratante en ese momento, dependiendo de número de gestaciones, las vías de resolución y cómo está el cérvix, si hay condiciones cervicales para inducir un trabajo de parto. Dado el riesgo significativamente mayor de la distocia de hombros en las pacientitas con bebés macrosómicos, por eso es que se opta en bebés con pesos fetales estimados por arriba de 3.800, se opta mejor por realizar la cesárea con el diagnóstico de un feto con macrosomía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que esta complicación de bloqueo de hombros en un parto es una situación terrible, en la que nos exponemos nosotros cuando el feto viene muy grande, no nos percatamos de ello y se nos atora. ¿Y qué es lo que pasa? Pues ahí el riesgo de una fractura clavicular en el bebé o una elongación del plexo. Entonces, por eso es que se tienen que, al final, nosotros siempre cuando vamos a tener una paciente diabética gestacional que se va a valorar inducto, ese día que se ingresa, ese día antes de ingresarla al área de labor, pasa con el radiólogo para que le haga un último cálculo del peso para, dependiendo de esto y de las pruebas sin estrés, valorar si son candidatas o no para una inductoconducción del trabajo de parto y si no, ver cuál es la mejor vía de interrupción para favorecer que tengamos un buen resultado perinatal. Todas las pacientes con diagnóstico de diabetes y embarazo serían referidas al segundo nivel de atención si éste cuenta con la infraestructura necesaria para hacer un seguimiento y manejo adecuado para este tipo de pacientes. De no ser así, se van a referir a tercer nivel. Las pacientes con diabetes preexistente y daño a órgano blanco deberían ser manejadas en el tercer nivel de atención. En efecto, todas las pacientes que ustedes nos envían como diabéticas pregestacionales, esas las tienen que enviar desde que ustedes ya la tienen en el tarjetero de crónicos. Resulta que sale embarazada. Inmediatamente hay que mandarla al hospital, o sea, no como una urgencia, sino hacerle la referencia para que acuda al servicio de ginecología y ya ahí nosotros tenemos que mandarle toda la gama de estudios que se le tienen que pedir. Se le tiene que pedir ultrasonido renal, depuración de creatinina para ver la función, se tiene que enviar a la valoración de fondo de ojo por el retinólogo, que obviamente normalmente no los tenemos en los hospitales, pero si lo hay, pues hay que enviarlas, y se tiene que hacer todo ese estudio en la paciente con diabetes pregestacional. Por mi parte sería todo, estoy a sus órdenes para cualquier duda. Yo estoy aquí en el hospital, laboro en el turno matutino con toda confianza. Si algún día tienen alguna duda, se pueden comunicar aquí conmigo al área de vacunas y ellas me localizan, y si no, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.